Buenas tardes, bienvenidos a esta cuarta y última reunión de las programadas por el Instituto Superior de Estudios Religiosos para la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología del 2020. Luego de las presentaciones de los doctores Abel Agüero, Laura Guich, el pastor presbítero Enrique Wickemacher y Clara Cortázar, tenemos hoy la presencia del doctor Jaime Bortz, que es doctor en medicina por la Universidad de Buenos Aires, dedicado a la historia de la medicina, además de sus otras especialidades de tipo médico, pero sobre todo en la parte de historia se ha dedicado a la historia de la medicina antigua y también algunos aspectos que tienen que ver con los textos bíblicos sobre enfermedades, medicina, etcétera. Es justamente de lo que nos va a hablar hoy, es decir, del concepto de Dios como médico al concepto del hombre como médico en una evolución de los textos bíblicos, un tema sin duda muy interesante y que completará todo lo que hemos dicho en estas tres sesiones anteriores. Así que sin más preámbulo paso la palabra al doctor Bortz. Muchas gracias a todas. Es un privilegio para mí estar en esta sesión acompañado de gente tan distinguida y quisiera expresar mi gratitud a la doctora Lertora por esta invitación que me han hecho. En realidad esta charla pretenderá conjugar dos aspectos de mi recorrido vital que tiene que ver con la formación de muchos años en textos bíblicos, en escuelas secundarias hebreas, y en el Instituto Abravanel del Seminario Rabínico Americano y el Departamento Rabínico, donde yo estudié muchos años, y también con la formación médica que yo adquirí en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Yo llevé estas dos orientaciones de manera paralela durante muchísimo tiempo, hice ambas carreras al mismo tiempo, y después en un determinado momento de mi vida personal decidí unirlas con una tesis de doctorado que versó sobre algunos aspectos médicos de la obra de Maimónides, y que de alguna manera intentaron reunir, digamos, ambas vertientes que en algún momento tendían a diverger. Así que para mí esta es una nueva oportunidad de poder unir ambas cosas, de manera que, digamos, esta charla se desarrollará como en dos planos diferentes. Uno tiene que ver con la historia de la medicina, en particular la historia de medicina más arcaica, estoy usando la palabra arcaica más que la palabra antigua, y el otro plano tiene que ver con una pequeña reflexión sobre, digamos, que tiene que ver con temas de textos bíblicos. Así que voy a intentar comenzar por la primera, continuar por la segunda y después ver cómo se imbrican una con la otra. Cuando nosotros enseñamos historia de la medicina, y yo tengo la suerte de poder dedicarme hace muchos años a esto, y tenemos que empezar a explicarle a los alumnos cuándo se inicia la historia de la medicina, la realidad es que la historia de la medicina el origen remoto de la medicina y del arte de curar y del arte de sanar se pierden con los orígenes remotos de la humanidad. Así como no hay un momento cero de creación de la humanidad, tampoco hay un momento cero en el cual los seres humanos o los homínidos que nos antecedieron en algún momento, no se puede determinar cuando empezaron a saber cómo curar o cómo sanar. Todos los historiadores de habla latina nos hemos formado con un libro, con un autor muy importante que fue el historiador español, catedrático español, don Pedro Laín Entralgo, que desarrolló su actividad intelectual tanto en el campo de las letras españolas como en el campo de la historia de la medicina y la antropología médica y también de la bioética a lo largo del siglo XX. Laín Entralgo, en sus historias de la medicina, lo digo de manera plural, distingue dos grandes fases de la historia de la medicina, a las cuales llama medicina pretécnica y medicina técnica. Los voy a dar por oposición. La medicina técnica, es decir, la que sería la segunda fase de la historia de la medicina, es aquella que reconoce que la medicina que los orígenes de la salud, la conservación de la salud y la génesis de las enfermedades responden a causas naturales, está en la naturaleza. Y habitualmente se dice que este conocimiento tiene una especie
casi de hitos fundacionales, pero ustedes saben, en la historia no hay hitos fundacionales, hay solamente procesos, pero bueno, se marca como si fuera una especie de efeméride la creación de un volumen colectivo de escritos llamados Corpus Hippocraticum, que en una isla del Egeo llamada Kos, y cerca del año 450 a.C., conformó un grupo de médicos alrededor de una figura llamada Hipócrates, y que sentó las bases de lo que es la medicina como ciencia, se dice habitualmente. Por supuesto es una generalización, no nos da el tiempo para abundar en esto, pero básicamente fue una medicina también como técnica, y cuando uno lo pule un poquito, con una medicina con bases naturales, o sea que la gente se enferma porque tiene alteraciones naturales de las cosas que le pasan. Y Laín Entralgo lo da como oposición a una medicina que él llama pretécnica, que es, digamos, básicamente un concepto de medicina como fenómeno sobrenatural. Sobrenatural. En las ideas de Laín Entralgo, primero vino una larguísima fase de medicina sobrenatural, que le llama pretécnica, que después siguió a una fase de los últimos, digamos, 2500 años, 450 aproximadamente antes de Cristo, que es la de la medicina técnica o la medicina natural. A su vez, para la primera, como si hubiera habido una prehistoria y una historia, un poco el concepto es ese. A su vez, Laín Entralgo distingue 4 fases dentro de la medicina pretécnica, o, repito, medicina sobrenatural, que es la medicina espontánea, la medicina empírica, la medicina mágica y la medicina sacerdotal. La medicina espontánea es la de la madre que levanta a un bebé doliente para confortarlo, es la medicina del abrazo, que es que quizás no cura, pero provee confort. La medicina empírica es aquella donde algunas prácticas se hacen sin saber por qué se hacen, muchas veces copiada o imitada de la actividad de los animales, que se ve hacer algo, entonces el ser humano lo repite y resulta que en ese caso, digamos, el beneficio que obtuvo el animal es similar al beneficio que obtuvo el humano, y por lo tanto lo adopta como una práctica habitual. Eso es la medicina empírica. En un larguísimo proceso muy interesante se fue generando algo que se llama medicina mágica, que es la medicina que fue operada por individuos que la antropología inglesa de fines del siglo XIX llamó medicine men, que estudió muy bien Fraser en la rama dorada, y que tienen como característica la existencia de un sanador, o curador, o brujo, o mago, o hechicero, al cual los ingleses llamaban, más que medic, llamaban healer, o sea, con H, H-E-A-L-E-R, o sea, sanador. La idea es que este es un individuo que tiene características particulares dentro del grupo donde se va desarrollando su actividad, tiene un saber especial, conoce de prácticas que conducen a la salud o la enfermedad, conoce los arcanos que separan de la vida de la muerte, toma un rol especial, se viste de una manera especial, genera ritos especiales en lugares especiales, él es una persona especial y en momentos especiales. A esto, digamos, Laín Entralgo llamó medicina mágica. Y lo que se supone que haya sucedido es que en la medida que en el Neolítico los conglomerados humanos fueron pasando del sedentarismo hacia el nomadismo, a veces pasando digamos, de la condición de cazadores a la condición de recolectores, a la condición de agricultores, en forma directa o salteándose pasos, los grupos humanos, por una cuestión de economía de escala, comenzaron a unirse, formaron ciudades, y esas ciudades, los individuos que eran los conocedores de los ritos de sanación, fueron conformando una casta, a la cual colectivamente al día de hoy se llama la casta sacerdotal, y que esa casta sacerdotal era poseedora de saberes, y esos saberes, cuando eran saberes médicos, generaban una medicina sacerdotal. Varias características de la medicina sacerdotal: se funciona como una casta, hay restricciones de ingreso y de egreso, así no cualquiera puede acceder o salir, tienen un estatus particular, usualmente no cobran sus servicios, sino que son alimentados por el pueblo, de alguna u otra manera, utilizan un lenguaje especial, una vestimenta especial, el lenguaje no es comunicado a otros, y en general lo que se ve, y esto es heredero de la medicina mágica, es que el concepto de enfermedad está muy asociado al concepto de pecado o al concepto de transgresión. Es decir, en esta visión, los seres humanos se enferman si transgreden las normas
que han puesto los seres sobrenaturales, lo digo en plural, pueden ser el Dios, los dioses, las fuerzas de la naturaleza, según sean, digamos, culturas monoteístas, politeístas o animistas. Entonces, cuando se transgrede algo de la normativa, el castigo por esa transgresión que es enviado por los seres sobrenaturales o el ser sobrenatural, según se trate de la cultura, va a ser la enfermedad, va a ser la locura, va a ser la peste o va a ser la muerte. Esto es algo que se ve en numerosísimas culturas y que cruza transversalmente a las culturas de tipo religioso, es decir, son materiales que incluso Mircea Eliade puede haber estudiado, en el sentido que cuando hace una historia comparada de las religiones, empieza a encontrar patrones que son comunes en cosas que suceden, por ejemplo, entre los aztecas y entre los campesinos del área de lo que hoy es Rumania, por ejemplo. Son cuestiones de orden transversal, Jung dirían serían parte del inconsciente colectivo, yo no conozco tanto sobre el tema, pero sí lo que se ve como un patrón común, porque uno lo ve en aztecas, y lo ve en incas, y lo ve en hebreos, y lo ve en caldeos, y lo ve en egipcios, y lo ve en la cultura griega pre-hipocrática, es que la enfermedad es producto del castigo por la violación de una transgresión. La enfermedad es un castigo por la comisión de un pecado. Esos pecados pueden ser pecados cometidos contra los dioses, por haber violado una norma, o pecados cometidos contra las personas, de las cuales los dioses son, digamos, de alguna manera testigos. Entonces la redención es digamos, la curación sobre esa enfermedad, o para esa enfermedad, o la redención de la persona, tiene que darse también a través de mecanismos sobrenaturales. Porque si el origen de la enfermedad es sobrenatural, la sanación también tiene que ser sobrenatural. Entonces lo que los sacerdotes instan a las personas para hacer, son ritos de orden religioso para poder pedir por su salud. Por ejemplo, los ayunos, por ejemplo, las ofrendas, que pueden ser ofrendas de seres humanos, como el caso de los aztecas, ofrendas de animales, como el caso de los sacrificios en el templo de Jerusalén, ofrendas de sustancias vegetales, como por ejemplo la mirra, el incienso, que eran utilizados, digamos así, eran quemados como parte de las ofrendas, y eso se sigue utilizando incluso en muchísimos ritos hasta el día de hoy. Hay una cuestión vinculada, y también, digamos, las donaciones, de alguna manera en dinero o en especie, que se hace a la casta sacerdotal para pedir los favores de los dioses. Esto es un patrón que resulta de una manera casi transversal a diferentes culturas, y lo que me importa es entonces que destacar es que así como el origen de la enfermedad es un origen sobrenatural, la cura de la enfermedad también tiene que ser sobrenatural, de manera que hay que invocar a los dioses, o con la plegaria, con los sacrificios, o con los ayunos, que son una forma de sacrificio, o con las donaciones, que son también una forma de sacrificio, porque tiene que ver con desprenderse algo valioso para entregárselo a Dios o a quienes se asumen como representantes de los dioses. Estoy utilizando un lenguaje más sociológico, si se quiere, o más antropológico que el lenguaje teológico, de manera deliberada, ¿no? Esa al día de hoy es mi mirada. Esto, digamos, en la historiografía de la Inentralgo, esto se ha mantenido a lo largo del tiempo. Digamos, para la Inentralgo hubieron en el pasado una medicina pretécnica y culturas pretécnicas, y después, a partir de Hipócrates, todo lo que vino después es técnica. La realidad es que nosotros sabemos que las cosas no son así, ni siquiera al día de hoy, porque la enorme cantidad de gente que consulta con medicinas que uno podría llamar de una manera colectiva no ortodoxas, alopáticas, no científicas, no me gusta mucho la palabra, lo que se llama colectivamente medicinas tradicionales, que quizás no están sustentadas en la epistemología occidental clásica, lo que es la medicina, demuestra que hay muchísima gente que recurre a recursos de sanación que no son de la medicina técnica natural, sino que son de la medicina sobrenatural. Y esto incluye, entre muchísimas cosas, por ejemplo, las peregrinaciones religiosas,
que tienen que ver con generar a través de la caminata, a través justamente de la peregrinación, una sensación de espiritualidad que dé una suerte de sanación, eventualmente también de curación de dolencias propias o de dolencias ajenas. Y esto se repite en diferentes culturas. Esto no es patrimonio de una simple cultura, ni siquiera de un simple credo religioso. Gran parte de las religiones tienen alguna forma de peregrinación, así que la peregrinación tiene un certificado antropológico en sí mismo, que incluso uno puede ver en temas de historia de la medicina. Ok, esto es un poco la descripción del marco general de lo que es para mí la medicina sacerdotal y la evolución de lo que fue la medicina sobrenatural, que como digo, creo que subsiste hasta el día de hoy. Vamos a la segunda parte de esta exposición. ¿Cuánto tiempo llevamos, Elina, por favor? Hay tiempo, todavía todavía no son 30 minutos. Ok, perfecto. 28 Entonces, minutos más o menos. Fantástico. A lo que voy a seguir ahora es al recorrido de tiempos bíblicos, o sea, al otro plano, o al recorrido de textos bíblicos, que es el otro plano que yo quería abordar el día de hoy. Una pregunta que se han formulado los pensadores religiosos, y ahora voy a hablar del área hebrea, hebreoparlantes y judíos, lo voy a precisar porque esto es la parte que yo conozco mejor, es quién cura a una persona enferma, si lo cura Dios, o la cura Dios, o curan los seres humanos, o la curan los seres humanos. Esta es una pregunta que se ha repetido muchas veces, tiene un cierto correlato en nuestro tiempo, en particular para la gente que tiene una mentalidad religiosa, y que además de recurrir a los médicos, recurre a pensamiento religioso, o a la oración, o a la visita a funcionarios religiosos para que lo asistan. De manera que la pregunta sigue siendo una pregunta que está vigente, si se quiere. Entonces, bueno, ahí tengo uno de los perros que está ladrando, disculpen. Y lo que me propongo es hacer un recorrido por textos bíblicos, que de alguna manera son textos fundacionales en la cultura judeocristiana, y quiero mostrar que esta pregunta se podría responder de manera diferente en textos diferentes. Y creo que hay como 3 tiempos diferentes si uno hace un recorrido bíblico amplio para poder responder la pregunta. Hay un tiempo en el cual el sanador, el curador, el médico, entre comillas, es Dios, la divinidad. Hay un tiempo final donde el sanador, curador, etcétera, es el médico. Y hay un tiempo intermedio en donde la capacidad de curación y la capacidad de sanación son de alguna manera compartidas por una figura divina y por una figura humana. El siguiente comentario en orden metodológico es que los textos que yo quiero comentar en el día de hoy pertenecen al universo del Antiguo Testamento y de los libros deuterocanónicos. Comentarios sobre esto. Como ustedes seguramente saben, el concepto de Antiguo Testamento no es exactamente equivalente al concepto de Tanaj en hebreo. Es decir, el número de los libros y la posición relativa de los en el orden que aparece en lo que habitualmente se llama en castellano Antiguo Testamento y los judíos llamamos Tanaj, no es exactamente igual a lo que la Biblia cristiana o las Biblias cristianas llaman Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque los libros incluidos son diferentes, hay libros que están incluidos en el canon cristiano que no están incluidos en el canon hebreo, y el orden también es diferente. En este conjunto de cosas, hay un conjunto de libros especial sobre los cuales vamos a hacer una referencia, que son los libros llamados apócrifos o deuterocanónicos, que son libros que el canon hebreo del Tanaj no incluyó, tampoco están incluidos en el Nuevo Testamento, el canon cristiano sí incluyó, y de la perspectiva de la tradición judía, estos libros son libros interesantes en términos de documento histórico, pero no están inspirados, digamos así, por el espíritu divino. En la visión tradicional judía, los 5 libros de Moisés están dictados por Dios, menos los últimos versículos de la muerte, dictados por Dios, escritos por Moisés,
menos los últimos versículos relativos a la muerte de Moisés, que Moisés no podía haber antes visto con anticipación, y fueron redactados por Josué, su sucesor, y el resto de los libros, que es el conjunto de los libros de profetas y de los agiógrafos, o sea, Nebim y Ketubim en hebreo, son libros que no están escritos, no están dictados por Dios, sino que están escritos por diferentes autores con inspiración divina. Eso es lo que ha sostenido la tradición hebrea. Otros libros, y por ejemplo, digo libros conocidos como Macabeos 1, Macabeos 2, el libro de Judith, el libro de Tobit, que nos vamos a referir ahora, son libros que son valiosos desde el punto de vista de la historiografía judía, que son textos sumamente importantes, porque son inmensamente ricos, pero el canon hebreo no los incluye. Vamos a hacer entonces un pasaje por la primera fase, donde es Dios el que cura. Hay una serie de citas bíblicas, que dicen que Dios es el sanador. Uno puede hacer una larga compilación sobre esta, pero quiero leer algunos pasajes sobre esto, solamente algunos pasajes. Génesis 20, había un asunto por el cual el rey Abimelech no puede tener descendencia, captura o le roba o seduce a Sara, la mujer de Abraham, y se la lleva a su morada para tener un hijo con Sara. Después de una negociación entre Abraham y Abimelech, Sara es así llamada, uno podría llamarla de vuelta a su primer marido o a su marido. Y entonces Abraham oró, estoy leyendo, 20:17, Génesis, Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos. Porque Dios había cerrado completamente toda matriz, o sea, todo útero, en la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Básicamente lo que aquí pasa es que Dios sana la incapacidad de tener hijos de esta pareja. Un segundo texto es un texto de Éxodo 15, que es lo que en hebreo se llama Shirat Hayam, la canción del mar, que es la que cantaron los judíos después de haber cruzado el Mar Rojo. Y entonces, después de cruzar el Mar Rojo, los judíos se enojan con Dios y como no tenían una buena agua para beber, porque las aguas eran amargas, el pueblo murmura contra Moisés y le dice, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clama a Dios y Dios le muestra un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron y allí entonces el pueblo prueba el agua. Y Dios dice, si oyeres atentamente la voz de tu Dios e hicieres lo recto delante de tus ojos y dieres oído a tus mandamientos y guardares todos tus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te envié a ti, yo soy Dios tu sanador. Entonces, de lo que surge de acá es que la enfermedad fue enviada por Dios a los egipcios, cosa que nosotros conocemos por el relato de las plagas, ¿no? Es una historia que no. El siguiente relato es un relato del libro de Números. Este relato donde los dos hermanos de Moisés murmuran contra Moisés. Básicamente, ustedes saben que Moisés, el profeta, tenía dos hermanos, que eran mayores que él, una mujer y un hombre, que eran María, en hebreo Miriam y Aarón. Entre los hermanos había una cierta inquina, y esta inquina se expresa por una... un segundito, por favor. Estoy en una... Sí. Esta inquina se expresa por el hecho que Moisés desposó a una mujer que era cushita. Una mujer cushita es una mujer etíope, o es una mujer nubia, o es una mujer negra en el sentido de africano. Aparentemente estaban como molestos porque había tomado una mujer que no era originalmente una mujer semita del mismo pueblo. No se sabe exactamente si esta es una segunda mujer de Moisés, porque ella había desposado a una mujer midianita llamada Tzipora, pero como sea, el nombre de esta mujer no aparece. Así que la reacción de estos dos hermanos contra su hermano
es una reacción de celos, diciendo, ¿acaso es Moisés nuestro hermano el que habló solamente con Dios? ¿No habla Dios también a través de nosotros? Entonces Dios le dice a Moisés y a Aarón y a María que salgan de una de las tiendas, digamos así, donde se estaban reuniendo. Bajó en una columna de una nube, la nube tapó a los 3 hermanos y Dios le dice a los 3, cuando entre vosotros hay un profeta de Dios, apareceré en visión y en sueño, pero no así con mi siervo Moisés, que es fiel todo momento, con él hablaré cara a cara y no en adivinanzas, y él puede ver el rostro de Dios. Así que Dios se enoja por esta rebelión de estos hermanos, retira la nube, y cuando retira la nube resulta que María está leprosa. Después podemos discutir el concepto de leprosa, esto acá aparece con el nombre de tzarat, la palabra tzarat no es exactamente lo que nosotros llamamos lepra como enfermedad de Hansen, ya hemos trabajado en otro artículo sobre eso, pero la idea es que esta mujer está enferma. La mujer se rebela contra Dios, discute la autoridad divina y la mujer se enferma. Entonces a Aarón le dice Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Es decir, los tipos han desafiado la voluntad divina y Dios ha respondido enfermando a uno de ellos. Entonces Moisés clama a Dios y le dice en hebreo, El na refa na la, te ruego Dios que la sanes ahora. Y así entonces Dios, ¿qué es lo que dispone? Que María salga del campamento durante 7 días, y después que María sale del campamento, María queda sanada, digamos así, se le van las lesiones que tenía, retorna al campamento y el pueblo está sano. Así que claramente aquí la enfermedad es interpretada como el pecado de maledicencia. Si yo hablo mal de otro, si yo murmuro contra otro, Dios se enoja y entonces me castiga. Hay, repito, numerosas imágenes como esta que están dadas en diferentes documentos del Antiguo Testamento. Y en otros documentos, por ejemplo, esto aparece en el libro de Deuteronomio, antes que entren a la tierra prometida, les dice, si van a cumplir todos mis preceptos, ustedes serán bendecidos con la tierra, la miel, el ganado, los hijos, la prosperidad, etcétera, etcétera. Y si van a desobedecer mis mandamientos, va a sobrevenir sobre ustedes la tisis, la peste, la enfermedad, el hambre, la guerra, los ejércitos. Y hay una descripción, yo podría decir, atroz acerca de las calamidades que van a sobrevenir sobre el pueblo si el pueblo no acata. Ahora, un comentario. Los textos están escritos por los sacerdotes, ¿sí? Entonces, los sacerdotes, desde nuestra mirada como historiadores, los sacerdotes son aquellos que dicen interpretar la palabra divina, dicen saber qué es lo que Dios quiere y por lo tanto ejercen un tremendísimo control social sobre la población, diciendo qué va a pasar si ellos acatan la ley que los sacerdotes imponen en nombre de Dios y qué es lo que va a pasar si no acatan la ley que los sacerdotes imponen en el nombre de Dios. Un poco más adelante en textos, hay varias otras citas que yo prefiero saltear, pero un poco más adelante en textos aparece un libro, esto ya no es del Pentateuco, en el libro segundo de Crónicas, capítulo 16, versículo 11, hay una historia sobre el rey Asa. En el año 39 de su reinado, enfermó Asa de los pies, pero tampoco en su enfermedad buscó a Dios sino a los médicos. El versículo que sigue dice, se acostó Asa con los padres. La expresión se acostó con los padres es una traducción literal, significa se murió. Y esto era aparentemente porque cuando una persona fallecida era enterrada junto con sus ancestros. Entonces el hecho de Vaishkav y Mabotav, si se durmió, se acostó con los padres, implica que en realidad la persona fallece. Y básicamente fallece por el hecho de, según este texto, no haber hecho caso a Dios y eventualmente a los sacerdotes que lo seguían, sino a los médicos. Así que aquí es Dios el que cura, y hay, repito, numerosos otros textos sobre él.
vamos a la fase 2 de este proceso. Y la fase 2, que es lo que de alguna manera es lo que yo creo que es la fase de transición, es un libro interesantísimo, interesantísimo y muy poco conocido, que es el libro de Tobías, también llamado el libro de Tobit. Un libro que para aquellos que gustan de los textos bíblicos, yo les recomiendo con firmeza, porque es un hermoso cuento que está muy bien contado y que hay que leer a la luz de conocimientos también de patrones culturales del Cercano Oriente, de los ritos mortuorios del Cercano Oriente y del pensamiento religioso, del pensamiento demonológico, y vamos a agregar en esta presentación el pensamiento místico. El libro de Tobit es un libro deuterocanónico o apócrifo, que es esta colección de 15 libros que está para el canon hebreo como entre el Tanaj, digamos, quedaron, digamos, fuera del canon del Tanaj, pero que son material literario muy valioso. Se ha podido reconstruir mucho de la historia judía y en algún aspecto también del Cercano Oriente a partir de estos textos. Son textos que están escritos desde el siglo IV a.C. en adelante, aproximadamente. Los más conocidos son las historias de los macabeos, pero yo les invito con firmeza para leer este pequeño librito llamado Tobit, que es muy, pero muy interesante. El idioma original en el cual Tobit fue escrito no se conoce. Las versiones que han llegado a nuestro tiempo son versiones en griego y son versiones en latín, porque fue incluido en la Septuaginta, o sea, la versión de los 70, y fue también incluido en la Vulgata de San Jerónimo. Hay una suposición de que esto se escribió originalmente en hebreo, pero como algunos giros idiomáticos se parecen mucho al arameo, hoy la suposición más cierta es que la redacción original del texto era en arameo. Hay una larga discusión acerca de dónde fue escrito. Las teorías dicen que fue escrito en Egipto, o en Israel, o en la Mesopotamia, pero cuando uno hurga un poquito en el análisis literario, es posible establecer que fue escrito en la ciudad de Antioquía, que era capital del reino de los Seleucidas, que fueron los grecosirios. Fue uno de los reinos que siguió a la fragmentación del imperio de Alejandro Magno. Que recuerden que el imperio de Alejandro Magno se fragmentó en un reino más pequeño de Pérgamo, otro de los Ptolomeos con base en Egipto y otro de los Seleucidas con base en Siria y el sur de Turquía. La capital de ese reino de los Seleucidas era Antioquía. Aparentemente fue escrito en la ciudad de Antioquía. No se sabe cuándo, pero hay algunas referencias. El libro trata de algunas referencias relativas al destierro asirio. El destierro asirio de los judíos empezó, del reino de Israel, no quiero ser incorrecto, podría decir de los hebreos, empezó en el año 722. Sin embargo, el texto no se cree que sea del año 722, se supone que fue en algún momento entre el siglo IV y el siglo III a.C. Es una historia de cosas que suceden en una familia. La historia es larga y con muchos vaivenes, pero se puede decir básicamente así. Hay un señor muy piadoso llamado Tobit, judío, que formó parte de la gente, según el relato, de la gente que fue desterrada por los asirios, el año 722. Este señor es un señor muy piadoso que, entre otras cosas, como gesto de su piedad, ayuda a los pobres y también ayuda a enterrar a aquellos individuos que por castigo fueron asesinados, fueron castigados con la muerte y no fueron enterrados. Por eso este señor es castigado, tiene una mujer llamada Ana y tiene un hijo llamado Tobías. El hombre se llama Tobit, el hijo se llama Tobías. Él confía a Tobías un viaje hacia Media para encontrarse con una especie de socio comercial al cual tiene que dejarle dinero. Entonces, de alguna manera, el relato es un relato que va caminando, es una especie de road movie, o sea, de relato que se va dando en una caminata de gente que va pasando, a la cual le van pasando cosas. Entre todas las cosas que pasan, porque el relato tiene muchos vaivenes y no tenemos tiempo de contarlo hoy, es que en una de esas cosas que suceden, un grupo de palomas defeca
sobre los ojos de Tobit, que queda ciego merced a las heces de las palomas. Otra parte del relato implica la aparición de un personaje que en realidad es un ángel llamado Rafael, pero que adquiere forma humana con el nombre de Azariá, y con esa forma humana acompaña a Tobías en su trayecto, para que no se pierda y no le pase nada. También aparece una damisela en apuros, no podía faltar en esta historia, un costado romántico, que es una señorita que ha tenido sucesivos matrimonios, y por la cual un demonio llamado Ashmedai, que está enamorado de la mujer, pero no puede casarse con ella, hace que la mujer se case, pero que no pueda consumar el matrimonio, porque en todas las noches de boda, sucesivamente con los diferentes maridos, el demonio en cuestión mata al marido. Antes que Perdón que interrumpa, estamos ya en el final de la primera etapa. No importa, podés continuar todo lo que sea necesario para el análisis tan interesante de los textos, pero cortamos aquí en 5 minutos con el mismo link, volvemos a entrar. De cualquier manera, creo que vale la pena continuar escuchando unos 15 o 20 minutos más antes de la parte de las preguntas, porque está muy interesante. Así que con el mismo link en 5 minutos. Gracias. Bueno, decíamos entonces que esta pareja no puede consumar el matrimonio. La mujer se ha casado 7 veces y por efecto de una especie de maldición que le hizo una persona en el servicio de la casa, se le mueren todos los maridos. Esa, digamos, es la otra situación. La tercera situación es que en el camino hacia Media, hacia lo que hoy es Persia, Tobit y su acompañante Azariá se sientan a descansar en la orilla del río Tigris y capturan un pez, y Azariá, que en realidad es el ángel Rafael disfrazado, digamos, ocultado, le dice que abra el pez y guarde la bilis, el hígado y el corazón. La bilis, el hígado y el corazón. Cuando finalmente llegan a su destino para poder hacer una transacción comercial que le había encomendado el padre, se encuentra con esta historia de esta mujer y él pide casarse con la mujer. El padre de la mujer acuerda que Tobit se pueda casar con la mujer, y cuando van a consumar el matrimonio, frente a la suspicacia de todos que pensaban que este iba a ser el 8º marido muerto, resulta ser que lo que hace Tobit es quemar en un incensario el corazón y el hígado del pez, y ese humo ahuyenta al demonio Ashmedai, que escapa hasta Egipto. Y entonces el matrimonio puede ser consumado y la pareja vive feliz. La pareja retorna a su lugar de origen, donde está el padre de Tobit, el padre de Tobías, llamado Tobit, que había quedado ciego, y con el elemento que faltaba, que le habían extraído al pez, que era la bilis, Tobías prepara un ungüento, como una pomada, que se la pasa por los ojos al padre, y el padre recobra la visión. ¿Por qué digo que este es un elemento intermedio en este proceso? Porque hay una figura angelológica, es decir, hay un ángel que se llama Rafael. Ustedes saben que la palabra Rafael significa Dios cura o Dios curará, ¿sí? por la traducción en hebreo. Pero además es un ángel que tiene no solamente una presencia divina, sino que también adquiere una forma humana, es decir, una especie de ángel bifásico, lo llamaría uno, donde ya hay una presencia que interactúa directamente con los humanos y es reconocible por los humanos. Y desde el punto de vista de la sanación, estoy deliberadamente evadiendo la palabra curación, de la sanación del problema de la no consumación del matrimonio por parte de la mujer, el procedimiento es un procedimiento mágico, porque en realidad lo que se hace es quemar 2 órganos del pez para ahuyentar a un demonio que se aleja. Pero cuando Tobías vuelve a su casa para encontrarse con el padre, el procedimiento por el cual cura la ceguera del padre
es un procedimiento médico natural tradicional, que es la colocación de un ungüento en los ojos. En ese lugar no hay una invocación divina, simplemente con la bilis que tenía en la mano, prepara el ungüento, lo frota y con eso se produce el retorno a la visión del Padre que había estado ciego. Entonces, a mí me parece acá que la función de un ángel con dos roles, digamos así, mitad divino, mitad humano. La aparición del ángel con el nombre de Rafael, que adquiere un nombre humano llamado Azariah, que significa ayuda de Dios o Dios ayudará, alguna de las variantes entre la palabra ayuda y la palabra Dios. Pero también el hecho que haya una sanación de tipo sobrenatural y una curación de tipo natural, me parece que va mostrando que va apareciendo una especie de cambio en la mirada sobre qué es lo que cura a los seres humanos, porque ya aparece un elemento más humano y menos divino. Creo que la tercera fase de este proceso aparece en un libro que forma parte de la literatura sapiensal. Nuevamente es un libro de los apócrifos o deuterocanónicos. En hebreo estos libros se llaman Sfarim Hitzonim, libros externos. Se les reconoce el estatus del libro, pero se marca que son externos al canon hebreo, y que es el libro de la sabiduría de Ben Sira. El capítulo 38 de la sabiduría de Ben Sira dice lo siguiente, lo voy a leer porque no es muy largo. Da al médico por sus servicios los honores que merece, que también a él le creó el Señor. Pues del Altísimo viene la curación como una dádiva que del Rey se recibe. La ciencia del médico realza su cabeza y ante los grandes es admirado. El Señor puso en la tierra medicinas, el varón prudente no las desdeña. ¿No fue el agua endulzada con un lenio para que se conociera su virtud? Él mismo dio a los hombres de ciencia para que se gloriaran en sus maravillas. Con ellas cura él y quita el sufrimiento. Con ellas el boticario hace mixturas. Así nunca se acaban sus obras y de él viene la paz sobre la haz de la tierra. Hijo, en tu enfermedad no seas negligente, sino ruega al Señor que él te curará. Aparta las faltas, endereza tus manos y de todo pecado purifica el corazón. Ofrece incienso y memorial de flor de harina, haz pingües ofrendas según tus medios. Recurre luego al médico, pues el Señor le creó también a él, que no se aparte de tu lado, pues de él has menester. Hay momentos en que en su mano está la solución, pues ellos también al Señor suplicarán que les pongan en buen camino hacia el alivio y hacia la curación para salvar tu vida. El que peca delante de su hacedor, que caiga en manos del médico. Este relato contiene, obviamente es un relato sapiensal, de fuerte inspiración religiosa, sin embargo, la función del médico es una función decididamente de curación. Repito, el médico puede estar inspirado en la luz divina, haber recibido su conocimiento por gracia divina, etcétera, etcétera. Pero hay fuertes elementos para poder marcar que hay una ciencia, si se quiere, un conocimiento, ahí la palabra ciencia es de traducción dudosa, hay un conocimiento, quizás es una mejor palabra para esto, hay un conocimiento que está en manos del médico, y que el médico tiene una serie de recursos que uno podría subtitular de medicina natural para poder hacer que los enfermos se curen. Me parece que este proceso de alguna manera cierra un cierto ciclo. A este fragmento se lo conoce con el nombre de Plegaria del Médico de Ben Sira. Es un fragmento no demasiado conocido, quizás no demasiado divulgado, pero aparece en la Biblia. Ben Sira tiene otro nombre, que es el libro de Eclesiástico, no confundir con Eclesiastés, que sí es parte del canon hebreo, el libro de Coelet. Este se llama Eclesiástico, o en latín Ecclesiasticus, también se lo llama libro de la sabiduría de Ben Sira, repito. La inspiración de este libro aparentemente es literatura judía. No está claro que sea literatura en hebreo originalmente, es posible que haya sido escrito en hebreo, o en arameo, o en griego. La naturaleza de las preguntas que se hace el libro de Ben Sira a lo largo de todo el libro, no solamente en el capítulo 38, tiene muchas similitudes con los procesos de reflexión filosófica de los griegos, aunque las respuestas quizás sean diferentes, pero digamos los motivos literarios son muy parecidos, y es dable pensar que este texto en particular fue escrito
posiblemente por judíos de habla griega en el Egipto de los Ptolomeos, con un fuerte contacto con la cultura y los desarrollos culturales del pensamiento griego, cerca del siglo II a.C. Si esto fuera así, este libro está escrito algo como unos 300 años después del comienzo del proceso del corpus hipocrático, y podría, lo digo en potencial, reflejar la influencia de ciertos médicos griegos sobre el pensamiento de la época, diciendo, ok, con Dios está bien, pero la realidad es que los médicos tienen una función en base a un conocimiento per se, por su condición de médico, y eso es lo que cura a la gente. Así que creo que este arco que yo he visto, quiero comentarles que esto no lo he visto publicado en otros lados. Yo lo presenté hace muchísimos años en un congreso, pero no ha aparecido frecuentemente. Y me parece que es interesante ver, además, cómo un mismo concepto va variando a lo largo y a través de los textos bíblicos. Claramente, para todos sabemos que los textos bíblicos no sostienen conceptos unívocos y unánimes a lo largo de los diferentes textos, porque representan diferentes etapas del pensamiento humano con diferentes influencias. La misma idea del hombre, la misma idea de Dios, la misma idea del pecado, la misma idea del castigo, los procesos de nacionalismo y de internacionalismo van cambiando a lo largo de los textos bíblicos. Me pareció que era interesante traer a este evento una mirada sobre cómo evoluciona el rol del médico y su capacidad de sanación y de curación en textos que cruzan todo el Antiguo Testamento y que tocan también los textos deuterocanónicos. Para todos ustedes, muchas gracias. Muchas gracias, Jaime, por esta charla que verdaderamente es muy interesante, sobre todo por la conjunción de toda la parte histórica general que hiciste al comienzo, recordando, bueno, un maestro del tema como Laín Entralgo, y luego una aplicación de estas ideas a los textos bíblicos. Ahora vamos a dar la palabra a los participantes que quieran comentar, preguntar, etcétera, pero yo me permitiría preguntarte o pedirte que nos digas un poco más acerca de una relación entre esas clases de medicina pretécnica, que sería el estándar, digamos, con los que se manejan los historiadores de la medicina para hablar de los procesos anteriores a la medicina técnica o a la medicina naturalista, podríamos decir. Entonces, esas diferentes clases que vos mostraste, ¿cómo las aplicarías a los textos de la primera y la segunda de las clases de textos bíblicos a los cuales te referiste? La tercera clase, ¿no?, donde la enfermedad es natural y la medicina natural, parece que claramente va a la segunda categoría de Laín Entralgo. Me parece que sería interesante, dentro de los otros textos, ver a cuál de las clases a las cuales se refiere Laín Entralgo referirías los textos que leíste, o algún otro que no leíste por razón del tiempo. Sí, también es interesante traerlo a colación. Yo creo que hay muchos elementos de medicina sacerdotal en todo esto. Ustedes saben que todos los relatos vinculados con los ritos relativos a una enfermedad que en la Biblia aparece con el nombre de Tzaraat, que los autores de la Septuaginta no sabían cómo traducir y tradujeron con la palabra griega lepra, y desde entonces ha sido traducido con la palabra lepra. Esto ya se sabe que no es así, porque hay 4 tipos de lepras que están descritas en el libro de Levítico, el tercer libro del Pentateuco, que es la lepra de la ropa, la lepra de las paredes, la lepra de la piel y la lepra del cabello. Lo que los médicos conocemos como lepra o enfermedades Hansen solamente puede tocar el cabello o puede tocar la piel, pero no hay una lepra de los vestidos, sino una lepra de las paredes. Entonces, me parece que ahí hay las reglas que se imponen para poder detectar la aparición de un enfermo de esta enfermedad, como quiera que uno la traduzca, son reglas que clásicamente pertenecen a los códigos sanitarios de la medicina sacerdotal. Es decir, los sacerdotes aparecían
como los inspectores sanitarios para el caso que apareciera algún brote, llamémosle de esta manera, de este tipo de enfermedades. También hay un uso instrumental de la enfermedad por parte de los sacerdotes, en el sentido que la enfermedad se transforma en una amenaza. Es decir, si se portan bien y cumplen las normativas, entonces pasará y tendrán toda la bondad. Si se portan mal y desafían a Dios y no cumplen las normativas, de las cuales los sacerdotes se asumían como los vehículos, digamos así, de la voz divina, entonces les pasarán toda una serie de maldiciones que están muy bien descritas, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, que repito, uno las lee y semeja a cualquier, destrucción apocalíptica disruptiva de cualquiera de estos tiempos, ¿no? Incluyendo en algún punto hasta los tiempos que estamos viviendo en este momento. Hay también textos vinculados con la medicina mágica, que es un proceso, digamos, anterior. Fraser describe en La Rama Dorada muy bien lo que él llama la función del mago, y describe muy bien lo que se llama la diferencia entre la magia de contacto y la magia de semejanza. Ustedes recuerdan el tema del vudú, lo tenemos presente todos, que es un rito originario en África, que después pasó al Caribe, que después pasó al sur de Estados Unidos a través de los esclavos, y también luego se diseminó por todo Centro y Sudamérica, incluyendo la ciudad de Buenos Aires, debo decir, como algunas excavaciones arqueológicas se han encontrado. Y el rito del vudú es una forma muy sencilla de poder entender lo que es un rito mágico, que es que vos podés hacer un muñeco de vudú de dos maneras. Primero identificás a la persona a la cual querés dañar, luego ahí aparecen las dos maneras. O haces un muñeco que se parezca físicamente a la persona, o haces un muñeco que contenga partes que hayan entrado en contacto con la persona. Es decir, uñas de la persona, pelos de la persona, pedacitos de ropa de la persona o similar. La primera situación donde el muñeco se parece a la persona es lo que Fraser llama una magia de semejanza. Y la segunda situación, donde el muñeco contiene cosas que han tomado contacto con la persona, representa lo que se llama magia de contacto. Entonces, parte de la medicina mágica se ejercía como una suerte de magia blanca, no de magia negra, utilizando elementos que se asemejaban a la persona que se quería sanar, o elementos que habían tomado contacto con la persona o derivaban de la persona a la cual se quería sanar. Hago la separación entre magia negra, que es la magia que daña, y magia blanca, que es la magia que sana o que cura. Hay un episodio muy extraño que está descrito en el Pentateuco, que yo no traje en el día de hoy porque quería hablar de lo sacerdotal y no de lo mágico, que es lo que en hebreo se llama Nahaya Nehoshet, que es la serpiente de bronce. Es una historia donde nuevamente los hebreos se quejaron en el desierto, que no tenían lo suficiente como para poder vivir. Entonces lo que hizo Dios para castigarlos es les mandó una enorme cantidad de víboras para que los ataquen. Los hebreos se quejaron por el castigo de las víboras, le dicen a Moisés, pedile a Dios por favor que no nos castigue más, y Moisés entonces invoca a Dios, y Dios le dice, tenés que armar una serpiente de bronce de tamaño grande, de tal manera que todo el mundo pueda verla. Y entonces cuando lo hagas, la gente que vea la serpiente de bronce, será sanada. El episodio es un episodio muy extraño, muy difícil de poder explicar. La exégesis hebrea tradicional, y en particular la medieval, se ha roto la cabeza para tratar de explicar qué eso sanaba. Y algunas explicaciones que uno puede dar desde la perspectiva en la cual yo vengo trabajando en historia de la medicina, tiene que ver con que a lo mejor una suerte de rito mágico, por más que lo que se llama una magia de semejanza, que era la posibilidad de ver algo y considerarse sanado. Esto no hay otra forma de explicarlo de manera más sencilla. Es simplemente ver una serpiente que es una estatua, una serpiente de bronce es una estatua, y yo quedo sanado de las picaduras de la serpiente que tengo debajo de los pies, o de los venenos que las serpientes me inyectaron si ya me picaron. O sea que hay muchos elementos del proceso de sacerdote y también mágico. Hay un elemento empírico que es una resucitación de un niño que se muere por el profeta Elisha, en castellano es Eliseo, no Elías, sino el sucesor, Eliseo, que está descrito. El niño se muere, el profeta es convocado, desesperado por la madre,
el profeta le practica algo que nosotros a día de hoy podríamos llamar respiración boca a boca, y el niño es sanado. Si el profeta Eliseo conocía maniobras de resucitación o no, uno puede dudarlo, pero quizás en algún momento Eliseo vio que eso alguien había hecho eso y había funcionado, y no sabiendo por qué, directamente hizo ese proceso por el cual insufló hálito de vida en el niño, y el niño es sanado. Si quieren, el mismo hecho de insuflar hálito de vida en el hombre primigenio, en Adán, insuflarle un hálito de vida sería la traducción, podría hasta ser visto como proporcionar la vida a partir de meter aire en un cuerpo inerte, ¿sí? Así que quizás el mismo texto, de los textos más arcaicos del canon hebreo, podría estar aludiendo al hecho que en realidad hay una manifestación de medicina empírica en ese caso. Muy bien, muchas gracias por estas aclaraciones que nos permiten ver que efectivamente en esta medicina pretécnica hay una enorme cantidad de variantes y incluso diría yo de conceptos de enfermedad, no solamente de curación, sino también entender la enfermedad en parte como castigo, en parte como advertencia, en parte como prueba, ¿no? Como una prueba de fidelidad o como una prueba de lealtad o como una prueba de honradez, de modo que realmente muchísimas gracias porque quedó muy, muy interesante este complemento. Quiero preguntar si alguien a su vez, yo supongo que habrá preguntas, inquietudes o comentarios. Adelante. Simplemente agradecer. Adelante, Clara. Simplemente agradecer, interesantísimo. Muchísimas gracias por esta exposición. Me emocionó mucho la alusión a Tobías, que es un libro tan poco conocido, quizás no mucho en el ámbito judío, pero tampoco en el ámbito cristiano. Y bueno, mi esposo escribió un libro entero sobre el libro de Tobías hace muchísimos años, fue publicado en Francia, con lo cual es una historia que de alguna manera forma parte de la familia. Simplemente hacer notar también algo que acaba de decir Celina, si bien las curaciones son diferentes, de dos tipos a través del ángel Rafael, también las causas de las enfermedades fueron diferentes, porque una era el demonio, ¿no es cierto? Esa enfermedad que, digamos, que padecía la Sara. Una era esencialmente demoníaca, es decir, angélica, digamos. Mientras que la ceguera de Tobí era una causa natural, la caída de las heces de las palomas sobre su... Es decir, que de alguna manera los remedios se adecúan a las causas. Y en este caso, habría que hacer notar que se notan causas muy diferentes. Causas naturales y causas que no lo son, de las enfermedades. Y por tanto, que las medicinas tienen que adaptarse a esas diferentes causas. No sé si es más o menos claro esto, si aporta algo, creo que nada, pero bueno, es mi pequeña contribución. Me parece que claro, y estoy perfectamente de acuerdo con lo que estás diciendo. Totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Y por eso me parece que es un texto bisagra, ¿sí? Porque contiene las dos cosas. Exactamente. En nuestro siglo, en el siglo XX, se ha empezado a hablar de las enfermedades psicosomáticas, es decir, que ya no se habla más de una, ¿cómo podría decir?, de una causa exclusivamente natural, en el sentido de biológica o lo que fuera, sino que hay otros elementos dentro de estas enfermedades llamadas psicosomáticas. Pero hay que ver también que puede haber causas espirituales. Podemos imaginarlo. Y el libro de Tobías de alguna manera nos da la pauta de que eso puede ser así. Claro que sí, completamente de acuerdo. Sí. Creo que es interesante la referencia que hace Clara a que actualmente parecería haber un proceso de superación de lo que podríamos llamar un positivismo biologicista extremo o mecanicista en la relación causa-efecto y de enfermedad-remedio o enfermedad-medicina,
y que ahora los médicos nos hablan de que no hay enfermedades sino enfermos, y por lo tanto no hay medicina en abstracto, sino remedios que van bien para uno o para otro. Tal vez esto tenga una referencia con que precisamente los textos bíblicos que nos has estado contando tratan no casos generales, no generalizan, sino casos puntuales. A este enfermo, al otro enfermo, a este grupo. Vos dijiste una cosa muy interesante también, Celina. Hablaste del concepto de enfermedad como prueba. La mayor parte, por lo que vimos... Bueno, lo estaba pensando, me surgió el libro... ¿Te surgió qué, perdón? Me surgió el libro de Job en la cabeza, por eso lo dije. Exactamente, yo estaba pensando, mi comentario era ese, el libro de Job es una bisagra en ese concepto que pasa de la enfermedad como castigo a la enfermedad como prueba. Exactamente. El libro de Job también es posterior, aunque no hay una datación única, porque no se conoce, en muchos de estos libros no se conoce exactamente la datación, pero también es uno de los libros sapiensales y también es de los libros más, digamos, posteriores del canon hebreo. Y evidentemente esto también, aunque sigue el universo de prueba, y por lo tanto hay alguien que prueba y alguien que pasa la prueba, es decir, sigue habiendo un componente sobrenatural, ¿sí? Por el hecho de que hay una divinidad que prueba y alguien que lo resiste, o no resiste, la realidad es que se va abandonando el concepto de enfermedad como castigo. Job es infinitamente más moderno, entre comillas, para nosotros, y más entendible para nosotros, que lo que era, digamos, una invocación sacerdotal divina, ¿no? Porque la pregunta de qué he hecho yo para claro, merecer... justamente cuestiona lo de la enfermedad como castigo, ¿no? Claro. Ahora, Porque... de cualquier manera, y es una apreciación mía muy personal con la cual los demás pueden no estar de acuerdo, creo que mucha gente interpreta la enfermedad como castigo. Mucha gente de una manera casi intuitiva, bueno, esta era una mala persona y entonces, bueno, terminó así, tiene una enfermedad, y bueno, tenemos algunos casos muy recientes de interpretaciones de ese tipo. De modo que creo que esa mentalidad no está del todo superada, pero es como digo, una idea mía simplemente. Bueno, quiero no seguir hablando yo, dar la palabra a alguien más que quiera comentar algo de los presentes, por favor. Sí, buenas tardes, Celina. ¿Podría ser? Perdone, no pongo imagen porque el lunes me sacaron una muela y todavía no estoy presentable. No, quería, no sé si me equivoco, pero pienso que en los 3 tipos de enfermedades lo que tienen en común es la confianza en un futuro de salud, en que se van a sanar y que eso puede suceder. No sé si es que estoy confundida, pero me llama la atención la confianza. Yo creo que sí, hay una confianza, o casi, yo diría más que una confianza, hay una esperanza, en particular en el caso de los primeros casos, porque en la primera fase aparece una conciencia de que hubo un pecado, digamos, tampoco me gusta la palabra pecado, pero quizás no hay mejor traducción para esto, hay una transgresión, digamos que sería la palabra más adecuada. Hubo una transgresión contra una norma divina, no sé si hay una confianza en que Dios perdonará y nos quitará de la enfermedad, pero sí hay una esperanza de que tal cosa suceda. Digamos, no es irremediable, si se quiere. Esto es si el comentario de María del Rosario va por ese lado, es que no hay una condición de fatalidad incoercible sobre las cosas. Siempre hay una oportunidad de redención en este sentido. En el pensamiento más arcaico, la redención está dada, como decíamos antes, por el ayuno, la abstinencia, los sacrificios, la oración, bueno, digamos, por todos los medios por los cuales uno se quita algo y se lo entrega a la divinidad con sus múltiples manifestaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Si hay algún otro comentario, y si no, ya vamos cerrando aquí porque estamos en los últimos minutos.
quizás yo todavía una pequeña palabra, si me lo permiten. Es interesante en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, las diferentes maneras en que Jesús aborda a los enfermos que se le presentan. A veces dice, tus pecados te son perdonados antes de curarlo. Es decir, que ahí la relación entre pecado, transgresión y enfermedad parece clara. En otros casos, muy claramente dice que no, como en el caso del ciego de nacimiento, cuando los discípulos le preguntan, ¿quién pecó, él o sus padres para que haya nacido ciego? Y él dice, ni él ni sus padres, esto es para la gloria de Dios. Es decir, que la enfermedad ahí, aún antes de ser curada, adquiere la categoría del sentido. Se llena de sentido. Bien, gracias por este comentario que trae a colación la figura de Jesús como taumaturgo, que es muy compleja en la tradición cristiana, pero muy importante también, precisamente porque hunde sus raíces en toda esta larga tradición de la cual nos ha hablado Jaime. Bueno, ¿algún otro comentario, alguna otra participación? Bueno, entonces vamos a dejar aquí, y yo quiero agradecer mucho a los 4 expositores y a todas las personas que nos han acompañado. Vamos a subir, están ya algunos subidos, ya está subida la exposición de Laura Guich del martes. Esperamos que mañana ya pueda estar subida la de Clara, y seguramente el lunes estará la tuya, así que el lunes daremos todos los links para que se puedan escuchar estas charlas. De cualquier manera, también paso un aviso, les quería decir que el día 3 de diciembre, a esta misma hora, tendremos un simposio sobre historia de la educación religiosa, que es también una manera de combinar lo pedagógico con lo religioso, un problema que nos ocupó el martes con muchas discusiones y disquisiciones muy interesantes, y se continuará el día 3 con el simposio que también coordina Laura Guich. Muchas gracias nuevamente a todos por estar con nosotros. Un gran saludo en nombre también de nuestra presidenta que nos está escuchando, Graciela, y de los otros miembros. Bueno, Ivo de la comisión directiva, que está aquí a mi lado, está saludando, y no han podido estar con nosotros por sus tareas docentes los otros 2 miembros, pero ya también mandan sus saludos. Muchísimas gracias, y será hasta el año que viene que esperamos participar nuevamente. Gracias a todos. Muchas gracias.